Bueno, pues esperemos que no tarde mucho en conectarse el profesor Pedro Hernández Morales, quien va hoy a participar en esta conferencia magistral. Es profesor de profesión porque egresó de la Escuela Benemérita Normal, Escuela Nacional de Maestros, desde 1984. Él es un año mayor que yo, nació en 1964 y ha estudiado sociología en la UAM Iztapalapa, ha estudiado pedagogía en la UNAM, y desde que es maestro empezó a militar en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay muchas cosas que decir de él. A mí me gustaría resaltar algunas cuestiones que en una magnífica relatoría, más bien narrativa que hizo Luis Hernández Navarro y que publicó en junio del año pasado en La Jornada, hace algunas alusiones interesantes, un tanto poéticas. Eh, Como me gustó esta manera de narrar de Luis Hernández Navarro, voy a permitirme leer estos dos párrafos. Con su inconfundible sombrero, el profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática, durmió cada una de las 28 noches en el campamento, al lado de sus compañeros. Más allá de lo que implica soportar los desplantes autoritarios de funcionarios inexpertos y gobernantes autoritarios, lo más pesado de esas jornadas fue, además de descansar en la dureza del asfalto, apenas amortiguada por cartones, hacerlo con un piso húmedo por las lluvias. Eh, Nos narra distintas eh, acontecimientos de su vida. Eh, Él fue eh, arriero o cuidador de animales en Oaxaca. Nació en la Ciudad de México, fue a Oaxaca con sus tíos, luego regresa. Quiso ser ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma Chapingo, pero no pudo ingresar. Eh, y se hizo normalista en aquellos años en que, saliendo de la secundaria, se estudiaba 4 años y luego se convertían en maestros los que estudiaban ahí. A él le tocó ser eh, de estas generaciones, y incorporándose a la educación, al trabajo de docente. En el 85 funda, junto con un grupo de compañeros profesores, el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. Ahí me tocó conocerlo a Pedro. Voy a hacer una anécdota. eh, Me hubiera gustado que estuviera presente, ojalá no tardé mucho. Yo lo conocí por azares del destino en la mesa de su casa, viviendo en Iztapalapa. Compartimos la mesa en una comida, somos más o menos de la misma edad, y yo veía que estaba comiendo, pero también estaba haciendo un carrito con un cubo de leche Lala o de leche, no sé de qué marca. Y lo veía completamente ensimismado, haciéndole las llantas, pintándolo después con una pluma, modificándolo, pegándole con una cinta. Quizás se pasó por lo menos una hora haciendo con sus manos de manera muy delicada, con mucha atención, con extremo cuidado. Estaba haciendo un carrito que finalmente termina la comida y veo que termina este cochecito, un carro. Eh, Cuando le pregunto, ¿y qué va a hacer esto? Es material didáctico para mis alumnos. Les voy a decir, les voy a enseñar cómo se hace un carro. No se me olvida, es un detalle que me tocó vivir, y pienso que así es como Pedro viene trabajando en la vida por la educación, con ese cuidado, con esa ímpetu,
con esa delicadeza y esta convicción que está enfocada hacia la educación. Pedro, bienvenido, qué bueno que llegas. Sí, buenas tardes. Una disculpa, acabamos de salir de una mesa de negociación con la autoridad educativa de la Ciudad de México. Déjenme ponerme los audífonos, no sé si ahí me escuchan bien. Acá yo sí te escucho perfecto, no sé los demás, ¿qué les parece si nos avisan? Marco Sí, Eduardo sí se Mureta, escucha bien. Stephanie, muchas gracias. Sí, nos dice que sí se escucha. Y Bueno, bueno, decirles que pues estamos en una jornada de movilización. El día de hoy nosotros realizamos un meeting aquí en Avenida Universidad 1200, que son las oficinas de la SEP. Mañana nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estarán en un paro de 24 horas. Reactivamos pues toda la movilización y vamos pues en la sintonía de volver a ver, puse ya los audífonos, si me escuchan bien ahí. sí, sí, te escuchamos Creo bien. que mucho mejor, porque como estoy en la calle siempre es un poquito complicado. Bueno, pues adelante, Oscar, nos dices cómo arrancamos. Bien, yo estaba contándoles una pequeña anécdota, además de algunos datos que Luis Hernández Navarro escribe en algo así como una biografía que se publicó en la jornada el año pasado, y una anécdota, cómo te conocí en la sala, pero más bien en la cocina, allá en tu casa por azares del destino, y vi cómo estabas haciendo un carrito con un cubo de leche, Lala, y este carrito era material didáctico. Tú ya eras maestro en aquel tiempo, yo apenas empezaba a hacerlo. Me llamó la atención el cuidado, la fineza con la que estabas haciendo ese carrito, lo recuerdo con nostalgia. Y te pregunto, ¿y para qué es? Es material didáctico, soy profesor y así vamos a enseñar a los niños. Esta visión me parece que es la que en mi pensamiento y corazón te describen de cuerpo completo. Un hombre que se ha dedicado a la educación, trabajando finamente con una convicción absolutamente demostrada. Siempre has sido militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tienes mucha historia, hay mucho que decir, pero creo que lo fundamental ahora es escucharte. La educación emancipadora, Pedro, ese es el título de esta conferencia que vamos a grabar y vamos a compartir posteriormente como parte el quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, al que convocan muchas instituciones, pero también el Consejo Nacional de Transformación Educativa, de que formamos parte desde su fundación. Te agradecemos mucho, Pedro, que estés con nosotros. Reconocemos este esfuerzo mayúsculo que haces porque después de una marcha y después de toda una negociación, estás con nosotros, altamente valorable. Y te escuchamos. Vamos a escuchar qué nos dices respecto a tus planteamientos de carácter educativo para la transformación. ¿Qué planteamientos tenemos respecto a la emancipación desde tu experiencia? Pues te damos la palabra, tenemos hasta las 4:50 aproximadamente porque tenemos que trasladarnos a otra sala para darle continuidad al conversatorio. Es que se va a ocupar esta sala en otras actividades. Entonces Muy bien. podemos dedicar este tiempo y si no tienes inconveniente, 10 minutos, 5 minutos antes yo te aviso para que vayamos cerrando tu exposición. Disponemos más o menos de 35 minutos. Sí, muy bien. Pues primero agradecer a Oscar, a los compañeros, este esfuerzo. Nos parece muy importante que desde la resistencia, desde la lucha, desde nuestras organizaciones que han buscado una educación para nuestro pueblo, generemos también la reflexión. Entonces, si es posible que pongan la presentación, creo que eso nos puede ayudar Bueno, a madre, concretar.
a concretar la participación. Si nos dicen si sí puede verse la presentación y vamos dándole. Ok, a ver, en este momento, no sé si me escuchas, Belisario, o lo puedo hacer yo desde mi computadora, Sí, sí, sí. o te la envío. ¿Te gusta enviarla? Bueno, entonces mientras los compañeros ponen Por la favor. presentación, decirles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en sus 46 años que vamos a cumplir ahora en diciembre, fijó tres ejes estratégicos en su lucha. Uno, la democratización del CENTE, del sindicato, un sindicato corporativo, la democratización de la educación, pues hemos enfrentado reforma tras reforma sin que se escuche a los maestros, se atienda a las propuestas y la democratización del país. En los tres ejes creo que la coordinadora hemos sido congruentes, hemos luchado por desterrar al charrismo de nuestro sindicato, hemos contribuido a la democratización de este país, que no necesariamente significa electoralmente, sino en el México profundo, que significa las comunidades, los maestros, las maestras, los trabajadores de la educación que estamos en todos los estados, en todos los rincones del país, hemos procurado ligarnos a las luchas sociales. Los compañeros que encabezan este esfuerzo, Oscar, César, pues su historia también es esa parte, una historia de lucha, de fundar escuelas populares, de buscar ofrecer a estudiantes de escasos recursos opciones. Y bueno, pues creo que esta lucha por la democratización de la educación nos ha llevado a enfrentar políticas una y otra vez neoliberales. En este último periodo pareciera que se había terminado con el neoliberalismo a partir de lo que el presidente dijo que ya se había acabado el neoliberalismo. Nosotros señalamos en la parte educativa también que hay una continuidad, en las políticas neoliberales. La nueva escuela mexicana está en ese rubro. Recién el domingo que estuvimos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con Teresita Garduño, una pedagoga de mucha trayectoria, y con Teresa Martínez de la UNAM, coincidíamos en que son más los pendientes que tiene la nueva escuela mexicana que lo que ha podido avanzar. Entonces, ese es el marco en el que hemos desarrollado proyectos propios. Decirles que en Oaxaca, el Peteo, en Chiapas, el proyecto de educación alternativa, en Michoacán, el programa democrático de educación y cultura para Michoacán. En la sección 9 hemos hecho una propuesta educativa emancipadora para la Ciudad de México, que ahora voy a tratar de concretar en los minutos que tenemos. Si me indican si ya podemos ver la presentación, creo que nos puede guiar más Sí, ya en se, el propósito. ya se está viendo la primera diapositiva, Pedro. Ya puedes aludir a ella. Sí, nada más déjame ponerla yo en mi pantalla, donde estamos. De acuerdo. No sé si la puedan poner como fija para que todos la veamos, preguntarles a los compañeros si ya la ven. Beli, ¿nos dices, por favor? Yo sí puedo verla en computadora. No sé si los demás compañeros nos hacen favor de decirnos si se puede ver. Sí, sí se ve. Ajá, yo no la veo, pero déjenme ver entonces aquí qué problema tengo Ver yo. diapositiva que dice hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Así es. Es que como estoy en el celular, creo que aquí es un poquito diferente. Pero bueno, si ustedes la ven, pues nos vamos guiando. Yo la tengo aquí en papel, una educación emancipadora para el pueblo. En la siguiente lámina, por favor,
en nuestro Congreso Democrático señalamos que nuestros esfuerzos se deben de orientar a la creación de una escuela integradora, incluyente y democrática. En ese momento hablábamos de la escuela del siglo XXI y a la construcción de una nueva cultura pedagógica con la participación democrática y colectiva de maestros, alumnos y padres de familia en la construcción del proyecto de educación alternativa. Nosotros planteamos, si ponen la siguiente diapositiva, por favor, hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Incluso es un documento que hemos generado junto con académicos que estuvieron muy de cerca durante toda la lucha contra la reforma del 2013 de Peña Nieto. Y en ese documento, que se llama así, hacia la educación que necesitamos los mexicanos, enumeramos estos aspectos fundamentales. Proponemos una transformación educativa verdadera, no de decreto. La reforma verdadera tiene que venir de abajo, no de arriba, como ahora se está haciendo con la nueva escuela mexicana, que recupere el derecho humano a la educación. Ahora, hace rato nos referíamos en el meeting que el secretario está anunciando la escuela te extraña como una estrategia para ir por los alumnos. Entonces, creo que además de los memes que han circulado los compañeros, pues es una estrategia fallida porque significaría que entonces el Estado no tiene una responsabilidad hacia los estudiantes para garantizar una educación pública, laica, gratuita, con todos los insumos necesarios. Por supuesto, hemos reclamado el 12% del Producto Interno Bruto, pero decimos también que debe estar fincada en la memoria histórica de nuestro pueblo, que nuestro pueblo a lo largo de su resistencia ha hecho lo necesario para que entonces cuestiones como los libros de texto, nuestra lucha en su momento fue porque estos eran necesarios, porque tenía que ampliarse al nivel de secundaria y ahora plantearíamos que hacia todos los niveles educativos debería de haber la posibilidad de tener no solo libros de texto, sino materiales suficientes para los procesos de aprendizaje. Anclada en la autonomía y la participación democrática. En contraste, ahora la nueva escuela mexicana dice que tenemos una autonomía profesional. Sin embargo, vemos que se sigue mandando guías para el consejo técnico, lineamientos para cómo vamos a estar trabajando. Y bueno, pues nos parece que no es una verdadera autonomía profesional. Hemos siempre sostenido que tiene que estar arraigada en las necesidades del desarrollo de las personas y sus comunidades. La nueva escuela mexicana habla del contexto, pero no es un contexto real. Nosotros planteamos que debería de entonces tener múltiples acercamientos al contexto, a la realidad, atender las características que tienen las comunidades, decir que el 40% de escuelas de educación básica son escuelas multigrado, es decir, escuelas que tienen muchas carencias, que solo hay un docente para atender, en el caso de la primaria, los 6 grados o cuando mucho 2 maestros. Entonces nos parece que escuelas, como le llamamos nosotros, de palitos, sin las instalaciones dignas para el estudio, para el trabajo, para concretar los proyectos, pues siguen siendo solo planteamientos que no resuelven las necesidades. Por supuesto, planteamos que en la Constitución tendría también que reforzarse este marco legal como una educación para todos en todos los niveles y espacios. Si bien este gobierno dice que no debería de ser impedimento la parte económica o social, la pirámide de acceso a la educación sigue siendo eso, una pirámide. Todavía nos mantenemos en las cifras que de 100 alumnos que entran a primaria, solo 2 egresan a nivel universitario y en el camino se quedan 98 estudiantes. Y entonces en nuestro programa, la siguiente, por favor, la siguiente lámina, ¿sí se ve un proceso educativo? Es que yo no la veo, pero quiero preguntarles, porque a lo mejor yo estoy hablando por un lado y la presentación está por otro lado. No,
Es la cuarta lámina, un proceso educativo orientado a la formación de mujeres. Compañeros que nos están apoyando con la presentación. Es la lámina número 4. Un proceso educativo orientado a la formación de mujeres y hombres sabios. Ajá, está muy bien. Eso, por favor. Entonces, recuperamos aquí un planteamiento incluso de nuestros antiguos que decían que un maestro era quien formaba en el corazón y en el pensamiento. Y recuperamos esa filosofía que tendríamos que formar hombres y mujeres sabios, autónomos, críticos, solidarios. Por ejemplo, en mi escuelita en la que soy director, Centauro del Norte, en Iztapalapa, en esta semana impulsamos el acopio de víveres para comunidades afectadas en Veracruz. Y bueno, pues mañana se va a enviar un primer cargamento a través de familiares de uno de los maestros. Y bueno, pues nuestros alumnos se han sensibilizado mucho. Llegan con el kilo de arroz, de pasta, etcétera. Y algún niño nos dijo, no se olviden de las mascotas. Entonces nos están pidiendo que también mandemos alimento para las mascotas y ya algunos niños llevaron. Pero también en estos días que ha estado todo el tema de Palestina, hemos hecho una actividad que es que les escriban una carta a niños de Palestina. Déjenme ver si traigo una porque nos parece que nuestros niños son muy sensibles en esta parte y que no tendríamos que olvidar que también se dan cuenta de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y bueno, tuvimos la oportunidad en un evento que tuvimos como sindicatos con la, eh, ¿cómo se llama? Con la embajadora de Palestina, de poderle entregar un paquete de estas cartas. Ella quedó muy sensible por esto que le entregamos y bueno, pues nos parece Se está que son cortando cosas. con mucha frecuencia la señal, pero se está interrumpiendo constantemente. Bueno, se Eh, está interrumpiendo constantemente la señal. No, se oye bien. entonces tal vez eres tú. No sé si me escuchan los demás. Sí, se oye bien. Ok, ok, Bueno, adelante. entonces, esta sensibilidad a desarrollar en nuestros alumnos nos implica que necesitamos, como dice en esta lámina, entonces el proceso educativo como un espacio de creatividad, de exploración, participación, libre de rigideces y fincado en la curiosidad, el compromiso responsable de maestros, estudiantes y comunidad. Ahora se habla de proyectos comunitarios. Nosotros ya traíamos un trabajo desde antes. Por ejemplo, ahorita en la escuela estamos desarrollando un proyecto en torno a una ofrenda que hacemos muy grande e implica la participación de todos. En la siguiente lámina, por favor. Y dime, Oscar, ¿cuántos minutos nos quedan? Bueno, seguimos. Ya se ve. Cambiamos de diapositiva. Por favor, entonces vamos con principios del proyecto de educación alternativa de la CENTE. ¿Ya lo vemos? Dice, basado en los principios del proyecto Está muy educativo. bien. Gracias. Entonces son 7 principios, solo los enumero por tiempo. Este proyecto un principio es que busca una educación revolucionaria, una educación democrática y con conciencia de clase, una educación que lucha por que ésta sea gratuita, pública, equitativa,
Le llamamos ahora pluriversal y moderna. Antes decíamos universal. Hubo toda una discusión en la coordinadora para decir que universal pues va en un sentido más como de un pensamiento único. Pluriversal nos abarca, que tiene que ver otros contextos. Nacionalista, pero también internacionalista, vinculada con el trabajo. Y ahí, bueno, en algunas escuelas hemos desarrollado proyectos, talleres para que nuestros alumnos, además de la parte académica, pues también puedan desarrollar algunas habilidades en la parte manual, artística, que les permita pues también desarrollarse en esos otros terrenos. Por ejemplo, les quiero contar que nos faltaban 2 maestros y entonces el taller de cocina de tercero y cuarto no tenía maestro, pues ya me puse mi delantal de chef y ahora he estado trabajando los miércoles de 2 a 3 con los niños de tercero y cuarto. Hicimos pepinos locos, luego hicimos este miércoles hicimos, ¿cómo se llaman estos? De galleta molida con amaranto, pero la intención no solo es hacer cosas ricas, sino también reflexionar en torno a una eh, alimentación sana y bueno, pues nos divertimos mucho. No pude poner esas fotos en la presentación, pero entonces ese sería un principio y el otro el reconocimiento a los trabajadores de la educación. En la siguiente lámina, por favor, enfoques. ¿Sí se ve? Enfoques. Enfoques. Muy bien. Pues también de manera solo enunciativa, el enfoque es humanista, integral, holístico, comunal. Recuperamos este pensamiento de los compañeros de Oaxaca, de la comunalidad. Hemos participado en eventos que buscan no la comunidad solamente, sino es más profundo y creo que valdría la pena en algún momento discutir, incluso teóricamente, qué significa la comunalidad, con una perspectiva de género, crítico, dialógico, científico y popular. Y bueno, pues la caricatura habla por sí sola, ¿no? ¿Qué habrá pasado con la nueva escuela mexicana? Parece que sucumbió ante la vieja improvisación mexicana, ¿no? Muy bien. Oscar, dime si tenemos todavía algunos minutos. Sí, Pedro, tenemos todavía 7 minutos. Muy bien. ¿Cuáles son las líneas básicas de la propuesta educativa que nosotros denominamos una propuesta educativa emancipadora para la Ciudad de México? Le voy a compartir a Oscar el documento base que elaboramos, que fuimos construyendo de 16, 17 cuartillas, pues para que esto que le estoy enunciando muy sintéticamente lo puedan profundizar. Y bueno, nosotros fijamos las siguientes líneas de acción. Las enumero así como están en las láminas, 9 líneas de acción. Decirles que esto es producto del trabajo, de la discusión que hicimos con el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que para nosotros es un sabio en educación, todo el sistema del Colegio de Ciencias Humanidades y luego la creación de la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El ingeniero Manuel Pérez Rocha fue el principal impulsor. Él nos compartió o nos ayudó a sistematizar estas propuestas. Uno, fomentar la escritura y la lectura. Ahora promovemos mucho la lectura. Nosotros decimos que debemos de tener también estudiantes que escriban, que se expresen. 2, espacios de libre expresión, fuera de represión, fuera de reglas impuestas. Planteamos no solo, como lo inicia ahora la nueva escuela mexicana, una convivencia sana, pacífica, sino nosotros planteamos todavía más profundo el diálogo que nos permita entonces expresarnos.
la pedagogía de la pregunta y no la pedagogía de la respuesta. En la siguiente lámina, por favor, que lleve la cooperación y no la competencia. Y bueno, reflexionábamos con Manuel Pérez Rocha que nuestras escuelas están hechas para la competencia. ¿Cuánto sacas? ¿Cómo se llama? ¿Qué diploma obtienes? ¿Qué nombramiento? Etcétera. Entonces, él decía, me voy a brincar a la sexta, que debe haber valores de uso del conocimiento y no valores solo de cambio. Es decir, estudias para tener un título, para tener un trabajo, para tener un salario. Entonces, la reflexión es el conocimiento para tener un valor social. Me regreso a la quinta, error como vía de aprendizaje y no el castigo porque te equivocaste o porque no seguiste el procedimiento oficial. En la siguiente lámina planteamos precisamente desterrar la meritocracia, es decir, un sistema basado en diplomas, en calificaciones, en quién es mejor, ir desterrando esta parte, por ejemplo, de solo premiar a los más aplicados o entre otras cosas. Fortalecer las humanidades, apropiación y recreación cultural. Y nos parece que con esto tendríamos una educación para la emancipación, para la liberación. En la siguiente lámina, por favor, objetivos de una educación emancipadora. Si ya se ve, me indican. Objetivos de una educación emancipadora. Listo, dice Rafael desde Chihuahua. Que fomente, que forme educandos para la vida y el trabajo, para todas y todas, que atienda a los distintos, a la diversidad. Ahora se habla de una educación inclusiva. Nosotros planteamos que tiene que ir más profundo, que tiene que reconocer que somos diversos, que somos únicos y que nos complementamos en muchas cosas. Que promueva el desarrollo social, económico y cultural y político de la comunidad. Una escuela vinculada a la comunidad, que participa en sus luchas, que está, y bueno, yo creo que los compañeros Oscar, César, por enunciar a dos que conozco muy de cerca, pues al fundar escuelas populares ligadas al territorio, ligados a las luchas sociales, pues lo que están haciendo efectivamente es esta parte. Que aplique los métodos de enseñanza-aprendizaje, que medie democráticamente entre los saberes y, bueno, pues reconocer, si nos ponen la siguiente lámina, que todos sabemos algo y todos ignoramos también algo, un poco en el sentido freiriano, que todos nos educamos en comunidad, que nadie se educa solo y que todos tenemos algo que enseñar y también aprender. Siguiendo los objetivos de una educación emancipadora que involucre a la comunidad, que fomente el desarrollo científico y tecnológico, que cuente con la infraestructura y mantenimientos necesarios, que cuide y respete el medio ambiente, que desarrolle el arte y la literatura. En la siguiente, por favor, que fomente el sano esparcimiento, la recreación y el deporte, que promueva la pedagogía de los valores, que aplique los derechos humanos, una educación para la emancipación social, nacional e internacional, que luche y defienda la independencia y soberanía nacional. Y por último, para cerrar, en la última lámina, por favor, una educación emancipadora, recuperando un pensamiento de Jocelyn Berthelot. Dice que las mejores escuelas son aquellas donde se cree en la capacidad de todos los niños, donde a todos se les ofrecen ocasiones variadas de aprender, donde se manifiestan hacia todos las exigencias a las veces razonables. Esta convicción debe prolongarse en una cultura escolar que valorice el trabajo y el esfuerzo de cada uno más que la notoriedad. Y en la última, pues un lema que hemos acuñado en la movilización y en las aulas. En la calle, la última lámina, por favor, en la calle la protesta, en el aula la propuesta. Mañana yo estaré de nuevo en mi escuelita y seguiremos fincando sueños, poniéndole
raíces y poniendo cimientos a los sueños de nuestros estudiantes. Muchas gracias, compañeros. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a la distancia, compañero Pedro. Con todas estas complicaciones que implica, por un lado, la tecnología, el uso del celular en un lugar público, en un lugar improvisado para esta presentación, con todas estas complicaciones, pero además las complicaciones que ha tenido Pedro por las actividades en la calle, en la negociación, en la representación, siendo el compañero Pedro secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Él está involucrado permanentemente en el activismo, pero también en la construcción, no de un modelo, sino de una serie de propuestas, o más bien la concatenación de una serie de propuestas que vienen a constituir una amalgama inteligente, plástica, de propuestas que se han puesto en marcha, que se han llevado a cabo, en este caso en la Escuela de Educación Básica, en la primaria, particularmente en el Estado del Norte, de la primaria de donde eres, Pedro, director. Es decir, no estamos hablando al aire, no es discurso para grandilocuente, todo lo contrario, es una pretensión humilde, sencilla, realizable, pero de muy gran aliento, toda vez que sí está criticando el sistema educativo dominante y está proponiendo otros elementos. Me parece que con este poquito tiempo que te hemos escuchado es toda una caleidoscopio de planteamientos, de propuestas que han venido articulando y que representa ya pues todo una propuesta para la educación aplicable a este nivel, aplicable a la educación básica, pero también puede dar elementos para la educación media superior, para la educación universitaria y, por supuesto, para la implementación de otras políticas públicas. Se ha criticado desde la CENTE a la nueva escuela mexicana con bases, con elementos. O sea, la CENTE y particularmente Pedro, quienes lo seguimos en la prensa, en las redes sociales, nos percatamos de que se ha criticado severamente la política que sigue el gobierno de la 4T respecto de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, particularmente de los trabajadores docentes. Se reivindican los derechos sindicales, se reivindican los derechos laborales, y esto da como resultado también algunas animadversiones. Hay sectores sociales que critican a la gente por sus estrategias de movilización, golpean a veces, incluso mediante los medios de comunicación, y que linchan mediáticamente a la gente, a las movilizaciones, porque cierran las escuelas, porque dejan de dar clases en las escuelas. Hay mucho que discutir, compañero Pedro, habría mucho que preguntar. Yo quisiera ver si una o dos personas de las que están en este momento pueden dar una opinión muy breve de un minuto, hacer alguna pregunta para dar pauta a que en el conversatorio que se va a hacer posteriormente en la sala 7, demos continuidad a esta presentación y vayamos apuntalando un diálogo que pueda esclarecer a lo mejor interrogantes, preguntas, opiniones, o que pueda que dé lugar a algunas otras articulaciones
algunas otras ideas que se expongan. Si alguien quiere hacer uso del micrófono, tenemos 2 minutos, 3 minutos. ¿Quién quisiera dar alguna opinión, compañeros, compañeras, público que nos acompaña acá en la virtualidad? Bueno, Oscar, Tenemos voy una a... presencia como de ¿cuántas personas son? 18 personas en esta sala. Si hubiese alguien que quiera dar alguna opinión, hacemos una disculpa porque no fue posible comenzar a la hora planeada por todas estas dificultades técnicas. Pero bueno, aquí está nuestro ponente y en el conversatorio de la sala 7 puede ampliarse, pero si alguien aquí quisiera tomar la palabra para hacer alguna opinión o pregunta, está abierto el micrófono, unos minutitos, un minutito más. Pues yo tomo la palabra simplemente para felicitar a Pedro Hernández, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y creo que tenemos muchas afinidades en los proyectos que hemos estado desarrollando en el Consejo de Transformación Educativa y la coordinadora. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades. Ya estaremos conversando más en corto. Gracias, Marco. ¿Alguien más quisiera rápidamente? Tenemos un minuto más. Bien, pues vamos entonces a interrumpir esta transmisión porque se va a ocupar la sala y nos conectamos en la sala 7. Quienes tengan el programa oficial del Congreso podrán ver el enlace. Enseguida te mando el enlace de la sala 7, Pedro, para que continuemos ya en el conversatorio a ver si ya se animan otros compañeros a hacer sus opiniones, sus puntos de vista. Un fuerte aplauso, gracias por esta mesa, por esta conferencia y por la presencia de nuestro público. Un aplauso, Pedro, y gracias a todos los quienes nos acompañaron en este espacio. Gracias, nos vemos en la siguiente sala.